Estás en Metrópolis Querétaro. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Cadencia, hoy miércoles, Política de Movimiento, y quisiera hacer la aclaración, no todo es política partidista, también hay política deportiva, política social, política familiar, no se encierra solamente este concepto a lo que ya sabemos en la administración pública o como partido político, pero tratamos de enlazar cualquier tema que estamos tratando para que podamos entender cómo se vincula el deporte con la política administrativa o de administración pública, ¿sale? Hoy nos está visitando, por supuesto, alguien muy destacado en Querétaro en su actividad, en su organización, y es Teo Ríos, del Pentatlón Querétaro, que nos va a platicar sobre el desarrollo de esta organización en Querétaro, cuántos años tiene, por qué se organizó, para qué se organizó y hoy para qué está en servicio de los queretanos. ¿Qué tal, Teo? Muy buenas tardes. Bienvenido aquí a Cadencia. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti. Un saludo a todo tu auditorio. Pues me presento, yo soy Teodulo Alberto Ríos Ramírez, soy comandante del Pentatlón de la 22 Zona Querétaro. Pues te cuento de manera muy general. A ver, cuéntanos primero, ¿quién es Teo? ¿De dónde nació? ¿Qué edad tiene? ¿Su familia? Bien, yo nací un 1 de octubre de 1975 aquí en la Chaval. todavía, Sí, así todavía es. nos conservamos jóvenes. Aquí en la ciudad de Querétaro, cuento con una edad de 50 años, actualmente estoy casado con tres pequeños. Ok. Mi esposa Marilú y mis hijos León, Victoria y Julieta. ¿Qué edad tienen? León 7, Victoria 6 y Julieta. No, chiquillos. Pequeños los tengo. Sí. Ok. Y bueno, pues en el trayecto de mi vida cursé prácticamente toda las asignaturas de la escuela aquí en Querétaro. Soy egresado de la Universidad Autónoma de ¿Tú Querétaro. eres de los que cursaste todavía el jardín de niños o ya Sí, no? estudié el preescolar. ¿En cuál? En el Jardín de Niños Agustín Aguilar, en Lomas de Casablanca. Ah, ok. Ujú. Te pregunto porque seguramente esas bases marcaron tu futuro en diferentes actividades que has tenido. ¿Y la primaria? Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Esa está ubicada también en Lomas de Casablanca. Ok. Y la secundaria, Escuela Secundaria Técnica número 9, en Lomas de Casablanca. Así es. Posteriormente el bachillerato en la Preparatoria Norte. En la prepa norte te tocó. Así es. Y ya ¿De polo a polo o ya vivías de aquel lado? yo vivía en Cerrito, Colorado. Ah, O sea, ok. prácticamente Entonces te tocó bien. estudié la secundaria Claro. durante el tiempo que Te vivía. tocó estrenarla casi seguro. Tenía 1 o 2 años la prepa norte cuando tú entraste. La Prepa Norte, si no me equivoco, se fundó, inició actividades en el 85, No, 86 más o menos. no, yo creo que fue un poquito después, como en el Sí. 87, porque yo iba a entrar a la Ok. prepa centro, Ajá. pero yo vivía en el sur. Entonces me ubicaron más bien en el prepa sur para que no me fuera yo Hasta allá. hasta allá. Sí, eso hizo en el Ok. 87 cuando yo 87. entré a la prepa. Entonces ha sido 88, seguramente. Yo ingresé a la prepa en el 91. En el 91. Ujú. Sí, En el 91. Entonces la prepa sur, Ingresé a la prepa norte. se fue por ahí del 88. Pero era lo último de Querétaro de aquel lado. Sí, claro, por supuesto. No existía Avenida Tlaloc, solamente estaba Sí, no. Avenida Cerro El Sombrerete, porque tampoco Avenida de Pie de la Cuesta no existía. Sí, ¿no? Y hasta allí todo lo más era cerro. Las primeras veces llegaba el camión a Bernardo Quintana, él los dejaba y ustedes tenían que Ujú. caminar. Caminar. Después ya llegaba a Cerro del Peñón, Ujú. ahí se metía a las Américas, y después ya hubo una vialidad que era empedrada en aquel entonces, llegaba a la Prepa Norte, Es sí, lo correcto. recuerdo también. Y las rutas, La B. la B, la L, Sí, y si no me equivoco, la 15. no es así, no recuerdo, pues Y- seguramente era taxibús. Y había un camioncito, que era el ejidatario que le llamaban. Era un camioncito que contrataron los Colectivo, colectivo sí. de San Pablo. Sí, Entonces se movía nada más en esa en zona. ese circuito para bajarlos. La Obrera, San Pablo, Desarrollo San Pablo y una partecita de Peñuelas. Oye, que salvara las lluvias porque era un caos en Así aquel es. entonces. Así es. Pero bueno, esa fue la prepa. ¿Y luego?
Pues después me tomé un tiempo para ingresé a la Facultad de Ingeniería. Yo quise ser ingeniero en su momento, ingeniero ¿Civil? civil, pero ya estando dentro de la facultad, por ahí descubrí que no era mi Por ahí. habilidad, no era mi talento ni mis dones de ser ingeniero. ¿Hasta qué semestre te diste cuenta? Al tercer semestre. Al tercer Ujú, semestre. porque era por semestres. Sí, claro, así era. Era tronco común, Sí. porque era una ingeniería, era ingeniería civil y la otra era automatización Ujú. y matemáticas aplicadas. No, ok. Entonces descubrí que no era lo No era mío. tuyo. Entonces mientras me tomé un receso me metí a trabajar. Ok. Yo trabajé un buen tiempo en máquinas y herramientas. De hecho mi oficio soy tornero. Ok. Es un oficio que heredé de mi padre. Mi papá es mecánico aparatista. Tornero, fresador, rectificador. Entonces debes haber sido ingeniero industrial en vez de civil. Me pude haber encaminado esa ruta, vamos a llamarle Sí. así, porque incluso mi papá me ofrecía me decía del taller, pues agarra el taller, yo ya estoy grande para trabajarlo, tú lo puedes trabajar, ya está clientado, pero se me hacía un tema, una materia un poquito fría, ¿no? Los Ajá. números, porque nosotros fabricábamos tornillos, tuercas, bujes, dispositivos para la industria automotriz. Y nos iba muy bien porque es una materia muy bien pagada, es un trabajo muy bien pagado. Trabajé, Porque además eran Eso. pocos los que trataban el torno y todo ese tipo sí, de cosas. en incluso hay un paradigma ahí en ese tema porque Ujú. decían que esa materia o ese oficio iba a desaparecer porque todo se iba a automatizar y a robotizar Así en es. el futuro, que sí sucedió, sin embargo el torno, la fresa y el rectificado siguen vigentes. Sigue siendo manual. Sigue siendo manual, vamos a llamarle así, me puedo atrever a decir que puede ser hasta artesanal, Así es. porque Es correcto. te piden la fabricar definición. piezas y dispositivos de manera muy específica para control de calidad o para algunas máquinas que ya son automatizadas y robotizadas. Ok. Sigue existiendo porque mi papá pues le heredó el taller a mi hermano se dedica a eso, él sí es Ok. ingeniero, Ok. ingeniero Tú no le industrial. tomaste la palabra. O sea, nada más por el oficio, que es un oficio de verdad es muy noble, Sí. de mucha precisión y de mucho análisis porque ahí se aplican las matemáticas, el Sí, cálculo. totalmente. Sí, Totalmente. Y más bastante. si es como es manual y artesanal, Ujú, ¿no? sí, Y tan delicado las piezas que se hacen ahí que integran otras piezas que hacen al fin y al cabo un producto claro, mecánico, mecánico, ¿no? Normalmente. así es. Oye, entonces ya después de eso ya no hiciste nada más, te dedicaste a qué. Después estuve trabajando en esa área y en algún momento en una locura de mi vida, yo todavía joven, Ajá. decidí irme a Estados Unidos a trabajar y trabajé 3 años allá en Estados Ok. Unidos. ¿Cuál fue tu aventura allá en Una dónde? gran ¿Y qué? aventura, en la ciudad de Dallas, Texas. Ok. Lo que hice, una de mis finalidades era ahorrar un poco para poderme sufragar una carrera Ok. universitaria. Estando allá, descubro, no sé si fue de manera repentina o Dios me iluminó, no lo sé, estudiar la carrera de Derecho. Ok. Entonces, lo que hice fue Ahorrar, enfocarme, ahorrar. trabajar, ahorrar y te regresas al tercer año. Regresé aquí a Querétaro y busqué los requisitos para ingresar a la facultad. Ok. Entonces, ya estaba el tema del propedéutico, Ujú. me inscribí, hice mi propedéutico, lo pasé y después el examen de admisión. Ok. A mí me tocó todavía cursar la Facultad de Derecho el último año, o más bien la última generación por Que fue años, por años. que fue por años porque Sí. después de nosotros ya fue por semestres. Así es. Y tenían una modalidad un poquito rara, extraña, que nunca entendí, pero decían que funcionaba, no sé si todavía la tengan, que los alumnos podían adelantar materias de semestres más avanzados Así es. para poder concluir un Antes, poco antes. previo. Ujú, sí. Sí. Materias ¿Y, que no fueran ¿Y seriadas. tú en cuánto tiempo la terminas? Los 5 años En de los la 5, carrera. Sí. lo normal. Me aventé mis 5 años ¿Y de carrera. trabajaste mientras estudiabas? Sí trabajaba. Ajá. Tuve diversos trabajos. Como muchos de nosotros, así pasó en Sí. aquel entonces. Durante el tiempo de la carrera, pues por ahí anduve buscando trabajo por la tarde, en un negocio de pizzas. Ok. ¿Puedo decir el nombre? Sí, por supuesto, ok. sí. Pizzeta. Ok. Era el Ya ni cocinero. existe. No, sí todavía Sí, existe. ¿dónde está? Es una cadena todavía. Sí, Sí tiene ya ni las he diferentes, visto. diferentes Bueno, sedes. Ahí trabajé de cocinero y después de repartidor. ok. Que de hecho cuando hice mi solicitud de trabajo ahí, me la ofrecían de repartidor. Yo no quería porque era un trabajo muy riesgoso. Ujú. Había mucho
esta situación de que se accidentaban los repartidores. Sí. Incluso llegaban a fallecer porque les exigían los 30 minutos de Los entrega. sí. Si no, Y pues era, la si no, pagaba. era gratis, o sea, era gratis y tú, Pues tú la la tenías que pagaba. pagar. Sí. Y pues no me gustaba, no me agradaba mucho la idea, entonces me dijeron, pues esta la de ser de cocinero, el que prepare Sí. las pizzas y todos sus Ajá. complementos. Pero hubo una ocasión en donde era diciembre, había mucho trabajo y no llegaban repartidores. Y yo ya tenía todas las pizzas en el horno, entonces no salía la chama. Me dice, pues tienes que ir a repartir. Yo ya sabía manejar motocicleta porque había trabajado Sí. también de mensajero. Pues me puse a repartir. Debí de haber repartido unas 10 pizzas en ese trayecto de unas 2 horas, más Sí. o menos. Y ahí me di cuenta que el repartidor de pizzas pues le dan una propina. Entonces veía que entonces al repartidor le iba mejor que al cocinero. Y me decidí por ser repartidor. Repartidor, asumiendo los riesgos que eso llevaba. Después de caerme ¿No? 3 veces de la motocicleta y en la tercera ocasión fracturarme un pie, pues ya Oh, ¿qué dijiste? lo No, dejé. salía más caro caldo que las albóndigas. Lo dejé y bueno, ahí se acabó y lo que hizo mi papá en ese momento me dice, pues vente conmigo, te doy trabajo en el taller mientras sigues estudiando Sí. y me apoyas con los pendientes de aquí del taller. Y bueno, estuve trabajando un tiempo con mi papá hasta que por azares del destino alguien me invita a entrar a la Cruz Roja. Y ¿Qué año sería? estamos hablando en el 2006, de 2006. entrar a trabajar a la Cruz Roja. Y durante el tiempo que estuve en la Cruz Roja como técnico en urgencias médicas, o sea, como estudiante aspirante, un amigo que es odontólogo me dice, oye, fíjate que están buscando a una persona que nos ayude a cuidar a un paciente sufre crisis convulsivas y tiene Alzheimer, tiene ya 70 años Ajá. y pagan bien. Entonces, lo que hice fue, pues, agarrar el trabajo. Ok. Un domingo, 8 de la noche, 7 de la noche a 7 de la mañana. 12 horas estando Ajá, ahí al nos pagaban pendiente. muy bien y entonces de ahí prácticamente ya el cuarto, quinto año de la carrera, para concluir la carrera estuve trabajando cuidando a este paciente. Ok. Y fue de esa forma como pude concluirla, trabajando y estudiando. Obviamente presenté mi servicio social en el juzgado primero penal, Ok. me acuerdo que la que estaba a ¿Todavía no cargo. estaban allá en la ciudad judicial o? No, estaban aquí en San José el Alto. Estamos hablando del 2004, 2005 que ok. daba mi servicio. Allá a un lado del penal. Sí, exactamente. Ujú. Estaba a cargo de la titular del juzgado primero, la juez Marelisa Linares. Ok. Era una juez. ¿Te acuerdas muy bien? Sí, una juez Sí. Ok. muy preparada y Profesional. muy profesional con su trabajo. Ok. Y ya concluí la carrera Ujú. y por azares del destino, ¿Qué edad tenías yo tenía 32 años. cuando concluiste la carrera? Sí, Ok. aproximadamente. ¿Y luego? Después, por invitación de un amigo que estaba trabajando como delegado de Félix Osores, ¿Quién será? titular en el 2006, Domingo Castro Blancas. Domingo Castro, claro. Él también está metido en el... Bueno, esto estaba. Claro. Llegó Buen amigo. a la casa de mis papás y suena el teléfono y marca y me dice, oye, fíjate que me acaban de nombrar titular de la delegación, necesito una persona de mi absoluta confianza. Manuel González Valle era el alcalde Era el de aquel alcalde entonces. en ese tiempo. Y ya me invitó a trabajar con él. Ah, ok. Ahí en la delegación. Ya, sí, como su asistente. Y bueno, pues ya empezamos a trabajar ahí. Fui su asistente. Posteriormente, ya estando en la delegación, otro amigo que lo nombran magistrado del Tribunal de Responsabilidades Administrativas, me invita a trabajar con él Ok. al tribunal. Y ahí estuve muy poco tiempo porque era ya prácticamente para finalizar la administración de Manuel González Valle. Ujú. Anterior a este magistrado había otro, el titular, el que lo inició, ahorita se me va su nombre, Marcos Aguilar, No, pues, Aguilar. que fue se podría decir que el primer titular Así es. como magistrado Con, municipal. con Armando Rivera. Él fue, O con Manuel. creo que fue con Armando Rivera. Sí, ¿no? Ujú. Ujú. Y el que me invita a mí a trabajar es Adolfo Franco Guevara. Y me invita a trabajar allá al tribunal. Estuvimos muy poquito tiempo con el cambio de administración y por ahí pues hubo también un tema político de colores. Entonces me fui a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública como visitador adjunto en el órgano interno de control.
en seguridad pública y trabajé 9 años en esa área. Hicimos procedimientos administrativos disciplinarios para los policías. Ok. de allá. Nada fácil. Un Complicado. gran trabajo Sí. y muy complicado. Sí, la verdad es que sí. Después de esos 9 años, cambio de administración, me invitan a trabajar a inspección, Ok. la dirección de inspección. Uy, también otro tema. Bueno, ese es No, la verdad es que es complicado porque tienes que, además de tu tarea es que se aplique el reglamento municipal para la venta de artículos en la vía pública o ya sea también en establecimientos. Pero pues ahí choca con el tema de que pues los derechos que tiene la gente de tener un ingreso y vender, pero bueno, creo que esa parte es complicada porque pues es estar también relacionándote con otras personas, igual que tú, pero tratando tú cumpliendo tu chamba. Nada fácil. Nada fácil si en seguridad pública, voy a decirlo de esta forma. Sí, Sí. dilo. Cursé la licenciatura en inspección, fue la maestría y el doctorado. Así. Nunca había tenido yo Sí. un trabajo tan complejo como la dirección de inspección. Realmente es muy complejo por el tema de los intereses económicos y a veces hasta políticos de las personas que se involucran en el comercio. Así es. En el comercio, en la industria, en el espectáculo, porque todo eso le corresponde a la dirección de inspección Vigilar. vigilar, verificar, inspeccionar. Sí, Y es es difícil. difícil. Todos los tianguis, todo el comercio ambulante, todos los espectáculos, partidos de fútbol, partidos de básquetbol, de peleas de box, peleas de gallos, carreras, maratones, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Es complejo. Así Oye, es. ya nos hablaste de tus primeros 30 y tantos años en tanto en la vida académica como también ya en la productiva o en la administración pública. ¿En qué momento de esa trayectoria te incorporas a hacer alguna actividad física? Porque seguramente fue el preámbulo para poder estar donde hoy tú encabezas. Sí, claro. Cuando yo ingreso al pentatlón el 8 de octubre de 1989, yo ingreso, ya lo comenté hace un momento, porque un amigo me invitó, Ujú, un amigo sí. mío, Juan Manuel Aguillón Almaraz, y me enamoro de la institución. Pero antes ya habías hecho algo de disciplina. Sí, estuve en el equipo de natación del Seguro Social del Ok. IMSS. En la época solo yo tenía 7 años, prácticamente entrené ahí 3 años. Y en la época de oro de los nadadores del Y Seguro Social, que había eran muy muy destacados. buenos nadadores Sí, ahí, claro. instructores. Yo los recuerdo algunos por sus nombres y otros por sus apodos. Sí, Igual y tú los debiste de haber conocido. Había un instructor, entrenador que le decían el Banano. Después fue entrenador del TEC de Monterrey, no sé si todavía lo sea. El Totopo, el Poli, así les llamaban. Lalo, que era el jefe de ellos. Y había una gran oye, competitividad. nada que ver con la natación porque le puse a ver digamos, el delfín, el tiburón, Así la es, ballena, pero no por la natación, ¿no? Sí, Ok. ellos, de esa forma nosotros los conocíamos. Sí. Yo no recuerdo bien sus nombres, pero ahí nadamos 3 años. Mis hermanas, éramos 3, mis 2 hermanas y Ajá. un servidor, nadamos ahí. La natación requiere de mucha disciplina, Sí, de disciplina, de concentración. de estar solo cuando nadas, cuando entrenas Es para correcto. nadar, ¿no? No tenerle miedo al agua. Así es. Sí. Y básicamente aprendí los 4 estilos: crawl, Ok. dorso, pecho y mariposa. Ok. Ahí tomaste la disciplina. O ya eras disciplinado. Pues era disciplinado porque en la familia, digo, mis papás siempre fueron muy ordenados en ese aspecto. Ok. O sea, disciplina, orden, respeto. Ok. Entre respeto por la autoridad y entre nosotros, ¿no? El trabajo, hacer la tarea, hacer tus quehaceres domésticos, personales y apoyar en las tareas del hogar. Siempre fue Sí. una premisa. Entonces te enamoras del pentatlón cuando te invita tu amigo. ¿Cómo inicia alguien que entra al pentatlón? ¿Qué hace? ¿En qué grado? ¿Y en qué actividades? ¿Cada cuándo se reunían o se reúnen? ¿Cómo inicia alguien el pentatlón? En el pentatlón puedes ingresar desde los 8 años. Está abierto a todo, al público en general, niños, niñas de 8 años. Ujú. A partir de esa edad. ¿Siempre ha los sido niños. mixto?
¿O hubo un tiempo que solamente era para hombres? Cuando inicia el pentatlón inicia, voy a contar un poquito de su historia, Sí, de su por favor. origen. El pentatlón es fundado un 9 de julio de 1938 en la Ciudad de México Ok. por dos estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de México. Estos estudiantes en algún momento deciden formar el pentatlón porque había un antecedente, de acuerdo a la historia del pentatlón en su fundación, había un antecedente de una gran apatía de la juventud en ese tiempo. Había el antecedente de la Revolución Mexicana, el antecedente de la Revolución Cristera también, Ujú, así es. y permeaba mucho el tema del comunismo. Decían que ondeaban muchas banderas con la hoz y el martillo, y la gente pues estaba muy impregnada de esas ideas. Ok. El pentatlón nace como una respuesta a esta, Inquietud, sí, energía. pero con un tema nacionalista. Sí, claro. Es decir, de resaltar los valores y símbolos patrios, el respeto por la bandera, por la autoridad, y de resaltar lo propio, es decir, de la nación, de la patria de México. Ok. Y entonces fundan el pentatlón, se organizan, piden audiencia en su momento con las autoridades militares, porque el pentatlón nace como pentatlón militar. Sí, militarizado, Pentatlón, actividad ajá. militarizada. Militar, así era Ujú. el nombre, la nomenclatura. Ok. Y entonces, con autorización del ejército y de la Secretaría de Gobernación en su momento, si no me equivoco, estaba de presidente el general ¿En el 38? en el 38, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, posteriormente Ávila Camacho, si no Así me es. equivoco, me corriges. Y con la autorización, porque al final del día tuvo una autorización primordialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, del ejército. Y el pentatlón nace ahí. Lo que hizo que fuera creciendo, es decir, se fue diseminando a diferentes entidades de la República. Y a Querétaro le corresponde, bueno, se funda un 27 de septiembre de 1942, aquí en Querétaro. De hecho, se funda en las aulas de lo que ahora, lo que era el Colegio Civil, ahora ex prepa centro, ahora Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí se funda el pentatlón, Ok. con alumnos de la universidad. Y a partir de allí, pues empieza a haber trabajo en las escuelas, principalmente en las escuelas y en la universidad. Y de esa manera fue como fue creciendo. Hasta 1970, que tuvo un receso por ahí, un tema de organización. ¿Fue en el 70 donde se suspendió o antes del 70? En el 70, entre Ok. el 70 y 71, un pequeño receso Ok. por temas ahí administrativos de organización. ¿Administrativos o también por los movimientos estudiantiles que había y de revoltura social? No tengo yo la certeza Ajá. si fue esa el ¿El motivo? ¿O uno de los motivos? uno de los motivos, pero yo tengo un amigo, tú lo debes de Ajá. conocer, el licenciado Ignacio Relino Frías y Camacho. Ujú. Fue vamos a llamarle así, en esa etapa, en esa etapa, él fue el último comandante. Ok. Hasta el 70-71, porque a mí me narra esa historia, que el pentatlón entra en receso. Todavía era pentatlón deportivo militar, porque después se hizo militarizado. Y en ese trayecto, bueno, pues hubo diferentes comandantes, estas personas que estuvieron al frente del pentatlón dirigiendo, entre ellos Baldomero Durán de la Concha, abogado Septién Barrón, ahorita se me va su nombre, Fernando Díaz Ramírez también estuvo en el pentatlón, Mm. J. Guadalupe Ramírez Álvarez también estuvo en el pentatlón. Académicos. Dirigiendo desde la universidad y estuvieron Ujú. dirigiendo la institución. Y otro comandante, Adalidi Romo, también estuvo dirigiendo la institución. Estamos hablando del 42, 43 hasta el 70. El último, Ignacio Relino Frías y Ok. Camacho. Volvamos al tema de la iniciación de alguien que acaba de entrar. Cuando tú ingresas a la institución del pentatlón, entras a un reclutamiento porque eres un aspirante, eres un recluta. Ujú. Ya comenté hace un momento, si eres menor de edad, de 8 años. Pero para ser recluta, ya siendo una persona de 15 años, que es la edad para poder ser recluta, ingresas y tienes un entrenamiento, un adiestramiento de 1 año. Durante este trayecto del adiestramiento ves diferentes temas: atletismo, natación, tiro, orden cerrado.
lo que nosotros conocemos como el marchar, Ujú. el paso redoblado, el paso corto, se le llama orden cerrado. Ok. Orden cerrado. Orden cerrado. Ok. Se le enseña el orden cerrado y se le enseña también movimientos de escolta de bandera nacional. Involucramos tres cosas, tres aspectos fundamentales, que es la ideología del pentatlón, la parte militar y la parte deportiva. Y de esa manera integramos en el elemento academias y formación para que una vez que cumpla un año de adiestramiento se le pueda dar una distinción de cadete. Ok. ¿Cuáles son los valores del pentatlón? Mira, Hablando de principios. hablando de principios, el pentatlón tiene su propio código fundamental. Tiene 4 principios fundamentales, que es lo espiritual, Ajá. lo intelectual, lo corporal y lo material. Ok. En ese orden, lo más importante es lo espiritual, porque contempla a la persona como ser humano con espíritu. Ok. Y con dignidad propia. Exactamente. Y el último aspecto, que es lo material, no menos importante, pero en ese rango, en ese orden o en esa jerarquía, Ajá. lo espiritual es lo más Ok. importante. La persona. La persona. Ujú. Una persona con espíritu. Con espíritu. Exactamente. Esos son sus valores fundamentales. Ok. De ese código fundamental se desprende nuestra ideología, nuestro ideario pentatlónico, un mensaje al pentatlón menor y un mensaje al pentatlón femenil. La descripción de nuestros símbolos. Nosotros tenemos una bandera, que es una bandera guión, que nos representa y tiene toda una simbología. Y obviamente arropados con nuestra bandera nacional. Nuestra bandera nacional, el escudo y el himno nacional. Perdón. El ingreso es por voluntad propia, pero por invitación. O puede llegar cualquiera, o en aquel entonces cuando tú ingresaste podía llegar cualquiera, preguntaba y se ingresaba, o era por invitación. Son distintas modalidades. Puede ser por invitación. Nosotros cada año, a veces cada semestre, hacemos reclutamientos. Ok, llamados Ujú. a través de las redes sociales, o invitación de persona a persona, que es lo más común que hacemos. Ok. Invitamos al amigo, al primo, al vecino, a través de un flyer, redes sociales, que ahora está en boga, y son diferentes maneras de invitarlos a la institución. O sea, las puertas del pentatlón están abiertas. Están abiertas siempre. A todos. Te había hecho la pregunta, ya no te permití porque te interrumpí. Si siempre fue mixto o empezó por ser solamente para caballeros. Empezó siendo solamente para caballeros. Ok. Sí. Empezó siendo solamente para hombres. Posteriormente, en los años 50, 54, se creó el grupo femenino. En el 54. En el 54, si no me equivoco, en esa fecha. ¿Hubo algún motivo por el cual ese año se abrió, insistencia? ¿Hubo algún movimiento para que se fuera así? ¿O llegó un dirigente que dijo, es momento? Yo considero, no tengo el dato preciso, la referencia precisa. Considero que en su momento quien dirigía el pentatlón en esa época lo vio necesario. Okay. Por la importancia de la mujer, no solamente en la historia y en la vida de México y de la humanidad, pero sí en ese aspecto México fue pionero en integrar a la mujer a las filas del pentatlón, incluso primero que el ejército. Sí, obviamente con sus reglas, con su uniforme propio muy femenino de la mujer, ¿no? Claro. Y desde entonces se empezó a trabajar con los grupos femeninos, pero sí inició obviamente con puros hombres, después ya se integraron. Okay. ¿El ejército nunca los vio como algo que les estorbaba o los vio como a alguien que podría ir reclutando tanto al pentatlón y el paso siguiente al ejército? No, yo creo que el pentatlón de una u otra manera fue, más bien el ejército, fue muy, muy favorable el apoyo que le brindó el pentatlón. Okay. ¿Por qué? Porque el pentatlón es la única institución, bueno, voy a poner ejemplos. El pentatlón es la única institución que existe en México que conserva grados similares al ejército. Okay. El ejército tiene sus propios grados. Comienzan igual como el recluta, que es un aspirante, y ese recluta, una vez de llevar a cabo un adiestramiento dentro del ejército,
son de 6, 9 meses de adiestramiento, se le da una distinción de soldado. Si ese soldado o ese recluta durante su adiestramiento fue muy destacado, le dan otra distinción que es el soldado de primera. ¿Hay algún tiempo límite mínimo? Además de la preparación y constancia, ¿ese soldado tendría que cubrir para el siguiente nivel un tiempo? Desconozco los tiempos dentro del ejército, Perdón, pero su jerarquía con ellos es recluta, soldado, su distinción, y luego hay una distinción más si fue muy destacado dentro de su clase como soldado de primera. Después del soldado ya viene el primer grado, porque el soldado solamente es una distinción. El primer grado es el cabo. De cabo sigue sargento segundo, después sargento primero, y luego subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero. Mayor. Después viene el mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de brigadier y general de división. Es el grado más alto en el ejército. Y está el secretario de la Defensa Nacional, secretario general, que pocos pueden acceder a ese grado, ¿no? Por obvias razones. En el pentatlón es de esta forma. Tú entras como recluta y después se te da la distinción de cadete. Si dentro de tu entrenamiento, de tu adiestramiento fuiste muy destacado, se te da la distinción de cadete de primera. Luego viene cabo, sargento segundo, sargento primero. Hasta ahí hay un paralelismo, una similitud con el ejército. Después viene suboficial, tercer oficial, segundo oficial y primer oficial. Y al final viene tercer comandante, segundo comandante y primer comandante. El grado más alto que puedes alcanzar es de primer comandante, pero la persona que nos dirige a nivel nacional tiene el grado de comandante general. Para distinguirlo. Para distinguirlo, que su grado es comandante general y su cargo es jefe nacional del pentatlón. Pero acceder ahí también es como 1 en 1.000.000 o 10 millones, ¿no? Haciendo referencia al secretario de la Defensa Nacional o al almirante secretario de la Armada, que es similar también, pero ellos manejan grados similares o distintos en nomenclatura. Pero, ¿por qué refiero esto? Porque a través de la historia del pentatlón, el ejército siempre ha ido de la mano con el pentatlón. O sea, siempre ha habido esa relación de amistad, de coadyuvancia y de amistad. Por eso el pentatlón ha conservado esos grados. Sí. Y así nos regimos en nuestros estatutos y en nuestros reglamentos. Y tú empiezas entonces en ese año, ¿y qué recorriste en esa que va de grados? ¿Tú cómo te fue ahí? ¿Fuiste constante? Sí. Yo inicio en esta época, en este año que te mencioné, y al año y medio me dan la distinción de cadete de primera. Año y medio. Como al año y medio, más o menos. Fuiste recluta, cadete y luego cadete de primera. Fui recluta. Y después me dieron la distinción de cadete de primera. Luego brincaste. Sí, porque, como te comentaba, te dan la distinción de cadete, pero si dentro de tu misma clase eres destacado, te distinguen como cadete de primera. Como si fuera un premio, vamos. Sí, pues un estímulo. Después de cadete, pues viene cabo. Cabo, sargento segundo, sargento primero. Yo tengo soy primer comandante. O sea, tengo todos los... Ya todos los grados, ya no te falta el nacional. Sí, esta sería la lógica. Sí, esa sería la lógica. Pero hay 32 más. Nuestros 31. Estatutos, nuestro código fundamental menciona que todo aquel elemento que ingrese al pentatlón tiene derecho a ser comandante general. Es decir, tú tienes de llegar la oportunidad y el derecho de llegar hasta ahí, siempre y cuando cumplas. Sí. Ya depende de tu trabajo, de la constancia, del esmero, del empeño, de la disciplina, de todo lo que conlleva tener un cargo y un grado. Y yo actualmente soy primer comandante. Tengo el cargo, ese es mi grado, pero tengo el cargo de comandante de zona. Ese es un cargo. Actualmente dirijo los destinos del pentatlón en Querétaro. Y tu cargo es primer comandante de infantería. Primer comandante de infantería. ¿Quiere decir que hay otro comandante de otro tipo de brigadas? Hay grados infantería de marina. Para los que viven en las zonas de costas, mares, costas, océanos, se les dan esos grados. Se les distingue por esa, por ese nombre, vamos. Infantería de marina y infantería.
que es, se podría decir, dentro del ejército, la infantería es el grueso del ejército, los Ok. que andan a pie, porque también está la caballería motorizada, etcétera, etcétera. Ok. Está la aviación, la fuerza aérea. Nosotros solamente infantería de marina. Ok, pues sí. Y algunos cuerpos especiales. Ujú. Ok, y ya pasas a comandante, no, a cadete de primera. Ujú. ¿Y qué tenías que hacer para seguir subiendo, que es el sargento segundo, ¿no? Continuar en el activo, Ajá. trabajando, entrenando, brindando servicios. Ok, Entre ¿cómo el- qué tipo de servicios? Entre las actividades que nosotros tenemos en el pentatlón, que son Ujú. muchas, pues el servicio de brindar para algunas instituciones de gobierno, instituciones educativas o alguna institución de la iniciativa privada, servicios de escolta de bandera y banda de guerra. Ujú. A mí me tocó brindar muchos servicios de escolta, Ok, servicios de valla en algunos eventos de gobierno, eventos Ujú. deportivos. Nos pedían mucho apoyo con el servicio de la valla, de seguridad también. Y en otros eventos como jurado calificador, ya sea de escoltas de bandera, jurado calificador en temas deportivos, como carreras de atletismo, de natación, de lucha olímpica Ok. también. Me tocó mucho apoyar en esa parte. Yo dentro de la institución, cuando empiezo a avanzar, a crecer, empiezo a practicar diferentes deportes, entre ellos la lucha olímpica, el atletismo, la misma natación también. ¿en dónde lo hacías? La natación, por lo general nos prestaban las instalaciones del IMSS, a veces del Ok. Tecnológico de Querétaro, Ok, y a veces el CREA, también Mm. tiene su alberca. Y para la lucha olímpica nos prestaban el Arteaga. ok. Creo que debe estar por aquí, Sí. Arteaga. Aquí atrás. Teníamos instructores de lucha olímpica y en algunas ocasiones los hermanos Olvera, no sé si los ubicas, No. Toño Olvera, Bernardo, Mm. ellos son luchadores de talla olímpica, son de Santa Rosa Jauregui y siempre tuvieron muy buena relación con el pentatlón y nos apoyaban con instrucción de lucha olímpica. Ok. Lucha olímpica estilo libre, porque hay estilo libre y hay estilo grecorromano. Entonces con ellos nosotros practicábamos la lucha de estilo libre, porque en nuestras competencias a nivel nacional participábamos en lucha. Ok. Sí, hay competencias, se llama prueba pentadeportiva, que integra 5 pruebas: salto de longitud, natación, 100 metros planos, 4000 metros campo traviesa y la lucha olímpica, de acuerdo a tu división, tu categoría. Yo luchaba en 52 kilogramos en ese tiempo. Y estas personas, estos entrenadores de los Olvera nos apoyaban. Y a mí me interesó mucho la lucha. O sea, me gustó la lucha olímpica. Y entonces me empecé a involucrar. Hubo un tiempo en que en el 1992-93 se abrió un programa de talentos deportivos a nivel nacional por parte de la CONADE y trajeron entrenadores cubanos Ok. a México, a toda la República, en lucha, en box, en voleibol, si no me equivoco, béisbol también, gimnasia, pero se destacó mucho la lucha. Y entonces trajeron un entrenador aquí, Nelson Acosta, era el entrenador de lucha, él era de Cuba, creo que era de la capital, La Habana. La banda. Sí. Cuba. Ok. Y fue nuestro entrenador. Ajá. Y bueno, a mí el entrenador Antonio Olvera me recomendó que me viniera para acá con él a entrenar. Nada más que los cubanos ya traían el estilo de lucha grecorromano, se especializaban más en eso. Fue un tema que ellos agarraron de Rusia. Y tú estabas en el estilo libre. En el estilo libre, pero no era tan complicado cambiarse al Ok. estilo grecorromano. Y empecé a entrenar grecorromano. Ok. Y ahí me ayudó bastante porque empecé a crecer en la lucha. Ya empezamos a competir a nivel nacional y a obtener medallas. Nos fue muy bien. ¿Y eso te llevó a subir de grado? Sí, me llegó a subir de grado. Ajá. El empezar a destacar de manera Paralela. en el ámbito deportivo. Ajá. Y seguir trabajando en el pentatlón Sí, con sus claro. actividades Así que es. son, pues que están calendarizadas cada año, ¿no? ¿El pentatlón cada cuándo se reúne? A nivel nacional tenemos la obligación de reunirnos 3 veces por año. Ok. Una es el 9 de julio, que es obligatorio por el aniversario, Ujú. en la Ciudad de México. Es una reunión de comandantes, dirigentes Ok. del pentatlón y grupos femeninos. Esa es una. La segunda es en las convenciones a nivel nacional. Cada año se realiza una convención, Juegos Nacionales, Sí. donde acuden todos los elementos de toda la República, de todos los estados de la Ok. República. Esa es la segunda reunión. Y la tercera es una reunión en invierno, Ok. que se lleva a cabo en diciembre. Obviamente la sede se asigna previamente
Claro, un para que año, se preparen. medio año para prepararnos, y el organizador, el anfitrión, pues organiza los lugares para poder Claro. convivir y participar, etcétera. Si alguien se quiere incorporar al pentatlón en Querétaro, ¿a dónde tiene que acudir? Pueden acudir a diferentes unidades que tenemos aquí trabajando en la institución. Tenemos centro universitario, que Ok. es como nuestra matriz, Ajá. ¿En qué horarios, qué días? de las 8 de la mañana a las 12 del día. Ok. Centro universitario, Ajá. Loma Bonita. Ok. ¿Loma Bonita en dónde? Loma Bonita en Avenida Popocatépetl. Ok. Hay como referencia está una iglesia católica. Ok. A un lado de la iglesia hay un área ahí deportiva, Y ahí se un reúne. parquecito, ahí se reúnen los muchachos, Ok. los jóvenes, a entrenar. Está la unidad de Hércules Ok. en la secundaria Josefina Nova, está Ok. a un lado de la delegación de Hércules. Ajá. Está el municipio de San Juan del Río, en Ok. en la unidad deportiva Maquío. Ujú. Ahí también se reúnen los jóvenes. En Pedro Escobedo, también ahí en la unidad deportiva de La Lira, Ok. Pedro Escobedo. Sí, sí. En Reforma Lomas, en la unidad deportiva Ok. Reforma Lomas, también tenemos ahí. Y bueno, Centro Universitario y Querétaro 2000, donde está la concha acústica del Sí, Querétaro 2000. sí, sí, sí. Ahí tenemos un grupo de jóvenes del Pentatlón Sábados de 8 a 12 del día. a 12 del día. Sábados y domingos. Ok. ¿Y en tus redes sociales dónde te podemos encontrar? Y al pentatlón también de Querétaro. Nos pueden encontrar como Pentatlón Querétaro en Facebook y Pentatlón Deportivo Militarización Universitario Oficial. Ok. Ahí nos pueden encontrar. Ok. Ahí nosotros publicamos todas nuestras actividades que tenemos Ok. durante todo el año. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo de volada. Y bueno, pues se queda la invitación abierta para la siguiente que nos puedas acompañar y a lo mejor traer a algún cadete o algún sargento segundo para platicar también con él y que nos diga su experiencia de cómo ha evolucionado entre poco tiempo. Y no sé si quieras decirnos alguna invitación. Veo que traes aquí un cuadernillo. Te voy a obsequiar un calendario de nuestras Pues actividades. ándale. Vienen toda Ok. la información. Básicamente son Ujú. actividades que realizamos durante el año. Actividades de oratoria, declamación, competencias de tiro, Ahí está. atletismo, carreras de 20 kilómetros Ok. con peso, Muchas concursos de gracias. escoltas de bandera nacional, concursos Ok. de bandas de guerra. Vienen básicamente calendarizadas todas las actividades que realizamos durante el año. De manera cíclica, porque año con año, pues hacemos básicamente eso. Seminarios ideológicos, bueno, quiero hacer mención, la licenciada Alma Pulido siempre nos ha apoyado como conferencista en estos Aquí está. seminarios. Pásale para que te vean en cámara, para que vean que sí existes. Una gran amiga del pentatlón, Sí. siempre de manera desinteresada Abogada. y profesional, nos apoya, nos ha apoyado en estos eventos que nosotros realizamos como jurado calificador en los concursos de oratoria y declamación, también muy profesional. En el pentatleta completo también es. Pues Ahora aquí sí, está, competencia. que está Ella es- apoyando mutuamente. ella es parte de la plantilla de, Ok. así la consideramos, una gran amiga. Ya y- me adoptaron ahí. Sí. Hacen bien. Pues vamos a pedir aquí a la productora también para que suba las actividades del pentatlón a nuestras redes sociales, ya que lo tenemos para que también le sirva a la gente que nos está viendo. Pues muchas gracias nuevamente. Amigo, muchas Teo, gracias y un Me da saludo. gusto verte, Gracias volverte a por la ver. invitación. Y aquí estamos abiertos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y bueno, pues interactúen con nosotros en las redes sociales de aquí de Metrópoli, que nos hace el favor de estar en ese espacio. Y también, bueno, en las personales, en la de Facebook, Alejandro Delgado Oscoy, o Instagram, Alendo Oscoy, ahí me pueden encontrar, o ahora en TikTok también, como Alendo, ahí me encuentran, para que también vean el contenido y el link para que vean, repitan, ver este capítulo de Cadencia, Política en Movimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estás en